En esta tarde vamos a tratar de darle un toque a la serie en relación a lo que es la celebración de la Navidad. Para cada uno de nosotros, el celebrar el nacimiento de Cristo siempre implica buenas noticias, implica alegría, implica contentamiento, implica esperanza. Y esa esperanza es algo continuo en la vida de aquel que cree en Cristo, le busca, se deleita, aprende de las verdades del Señor. En esta serie nosotros hemos tocado dos historias fundamentales. En 2 semanas atrás hablamos sobre Mefiboset e indicamos en esa enseñanza una verdad fundamental que realmente trae mucha edificación cuando usted la escuchó, la escribió y tal vez ha meditado en ella por algunos días, si es su caso. Y nosotros aprendimos en esa primera parte la verdad fundamental que dice que para tener esperanza o tener esperanza es algo saludable. Nosotros hablamos que la esperanza es saludable aunque la adversidad sea un percance. Esa fue la verdad central de ese primer domingo. Una vez más, la esperanza es saludable aunque la adversidad es un percance. ¿Y por qué indicamos que la esperanza es saludable? Lo indicamos por lo que la esperanza produce específicamente en tu vida emocional. Y indicamos de que la esperanza produce ánimo en tu vida. ¿Cuántos creen que en este momento, verdad, histórico que estamos viviendo de tanta violencia alrededor del mundo y también en nuestras comunidades, cuántos creen que tener esperanza y lo que produce en nosotros ánimo es algo que es necesario en cada uno de nosotros? Si usted lo cree así, levante la mano conmigo. Amén. Muy importante. Podemos ver, ¿verdad? Claramente en los medios de noticias que realmente no hay buenas noticias. No hay buenas noticias alrededor del mundo. Y para algunos el darse cuenta de que no hay buenas noticias alrededor del mundo puede ser algo de desánimo, puede ser algo de frustración, puede ser algo de decaimiento, puede ser algo de preocupación continua. Claro que sí, y es normal que nos sintamos de esa forma, específicamente cuando vemos que hay tanta violencia alrededor del mundo. No sé si usted escuchó hoy en las noticias de que en la ciudad de New York asesinaron prácticamente a sangre fría. No fue ni tan siquiera en una lucha, en un conflicto de personas, sino en una forma de ejecución. Fue lo que utilizó, ¿verdad?, los medios de noticias. Ejecutaron a 2 policías en la noche de anoche, y esto en venganza a lo que ocurrió en Missouri con Michael Brown y lo que ocurrió en New York con el señor de apellido Garner, en donde, ¿verdad?, en una forma de intervención policíaca, pues 2 personas que tal vez no debieron haber muerto murieron. Y obviamente pues hay un proceso legal que nuestro sistema utiliza para procesar casos como estos, y al hecho de no formular cargos a los policías, pues esto ha generado mucha molestia en la comunidad. Y hay, ¿verdad?, gente de la raza afroamericana, hay personas hispanas y hay personas aún blancas envueltas en estas marchas, en donde se han estado declarando expresiones que realmente nos indican cómo está el corazón del ser humano. Y en una de las marchas estas indicaron de que la gente quería matar a la policía, y otra persona gritaba: ¿y cuándo lo queremos? Lo queremos ahora. Y pues en la noche de anoche 2 personas, padres, con sus hijos pequeños, ahora están enfrentando este momento de crisis. Y uno de ellos que murió fue hispano, un policía hispano, creyente, y sabemos que es creyente porque él asistía a la iglesia de mi cuñado que vive en la ciudad de New York. Y el hijo de este hombre hispano colocó en la página de Facebook, ¿verdad?,
unas expresiones que hablan de cómo está su corazón, cuán dolido está su corazón. Inclusive él indica que no entiende la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que cuando nosotros, vemos las noticias, nos damos cuenta cómo está el mundo. ¿Me oyen? Así está el mundo, haciendo ruido. Y el ruido del mundo no es halagador. Entonces, por eso es que el mensaje de esperanza es muy importante dentro de la iglesia. Es muy importante el mensaje de esperanza dentro de la iglesia. Porque ese mensaje de esperanza y lo que hace la esperanza, lo que produce en nosotros es ánimo. Es mirar a un futuro halagador dentro de lo que son malas noticias. Y muchos de nosotros necesitamos ese ánimo. Continuamente. Yo personalmente necesito ese ánimo continuamente. Y cuando miro lo que ocurrió en Belén de Judea, cuando me doy cuenta en el momento histórico en donde se da ese evento, pues desde luego para mí, en cuanto a mi fe se refiere, eso hace que en mi ser, en mi fe, en mi creencia, en mi devoción, yo me sienta esperanzado de cosas buenas aún en medio de la adversidad. Por eso lo creo, por eso lo declaro, por eso lo oro, por eso lo busco. Es buena la esperanza, la adversidad no es buena, pero yo escojo la esperanza por lo que produce en mí. ¿Están conmigo? Y luego nosotros estuvimos hablando sobre el llegar a Cristo, y para llegar a su presencia hay que luchar. Escúchalo bien, hay que luchar. Esto de la fe en Cristo no es algo fácil. No es fácil. Por eso claramente Cristo dijo que desde los días de Juan el Bautista hasta el Hijo del Hombre, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Cristo dijo, muchos se escandalizarán de mí. Eso no es fácil. Esto de la fe en Cristo no es fácil, y desde luego a la manera bíblica, porque está a la manera de los hombres, en donde se presenta un evangelio muy cómodo, muy fácil. Y aunque hay grandes bendiciones en el evangelio y en nuestra posición en Cristo, desde luego hay grandes bendiciones que disfrutamos. Bueno, el ser restaurado es una gran bendición. Como testificó Judith, mi vida en un momento dado se encontraba de esta forma, sin esperanza, deprimida, con decaimiento, muy desilusionada, hasta que me encontré, hasta que me topé, hasta que llegué a la presencia de Dios. Y hoy, como ella dijo al momento de ser bautizada, hoy siento alegría y gozo. ¿Y quién le puede robar eso a un ser humano? Nadie. Pero desde luego hay luchas, aunque hay una gran bendición el estar en Cristo. Y para llegar a Cristo, caminar con Cristo, permanecer con Cristo, usted tiene que luchar. Hay que luchar. Indicamos en esta segunda verdad de la serie, indicamos que para buscar a Cristo hay que luchar, pero con esperanza vencerás. Dígalo conmigo, para buscar a Cristo hay que luchar. Otra vez más, para buscar a Cristo hay que luchar, y con esperanza vencerás. Amén. Y dimos la historia del leproso, y qué gran ejemplo nos dio este hombre. Le buscó, se acercó, le pidió. Le buscó, se acercó, le pidió. Si quieres puedes limpiarme. Cristo dijo, por lo que él reconoció de Cristo. ¿Qué reconoció de Cristo? ¿Alguien se acuerda? Reconoció de Cristo, tú eres supremo en autoridad. Alguien lo dijo allí. Tú eres supremo en autoridad. Eso es lo que él se refiere cuando le pregunta, si quieres puedes limpiarme. Tú eres supremo en autoridad. Y Cristo le dijo, cuando tú reconoces eso en mí,
yo hoy te otorgo lo que tú me estás pidiendo. Si quiero, sé limpio. E inmediatamente la lepra no lo pensó dos veces, no hubo un comité de lepra para ver si tomaba la decisión, hacerle caso a lo que Cristo estaba diciendo. No, inmediatamente dice la Escritura, esto ocurrió con él. Y ve, cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Amén, amados. Entonces, hoy, por muy breve tiempo, voy a ser hoy muy breve. Créame, voy a ser breve. Es Navidad. Hoy vamos a estar hablando sobre la esperanza personificada. Cuando tomé cursos de entrenamiento de consejería espiritual, consejería cristiana, una de las enseñanzas que más me impactó en aquel entonces, en aquel momento, algo que ignoraba, no recuerdo haberlo escuchado antes de este entrenamiento. Una de las enseñanzas que más me impactó es el hecho de que el hijo puede llegar a conocer a Dios conforme a cómo ve la imagen de Dios en su padre. Cuando escuché eso me impactó, nunca lo había visto de esa forma. Ahora, yo puedo decir categóricamente que tal vez en un 97, siendo verdad conservador con la cifra, en un 97% de los casos esto es una realidad, es una verdad. Desde luego hay sus excepciones, hay personas que tienen un testimonio en donde la figura paternal no fue la mejor persona o no ha sido la mejor persona, y en algún momento dado en el crecimiento y desarrollo de ese niño, algunos en la adolescencia, otros en una edad más adulta, descubren la fe, logran aferrarse a Dios, logran tener una relación con Cristo y ser personas de bien en la sociedad, ser personas de bien aún dentro de la iglesia. Pero en la mayoría de los casos, esa verdad que aprendí en este entrenamiento es muy cierta. Una vez más, decía, ¿verdad? El conferenciante decía que el niño logra o puede o va a experimentar a Dios conforme a cómo él ve la imagen de Dios en la figura de su padre. Ahora, esto tiene desde luego un fundamento bíblico muy importante. Dios lo sabía así. Cuando usted lee en el libro de Deuteronomio capítulo 6, del versículo 5 en adelante, hoy no tengo, ¿verdad?, la presentación ahí en la pantalla, pero si usted tiene su Biblia, o puede ir, ¿verdad?, a su aplicación de Biblia. Si usted va conmigo al libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, miren cuán importante es lo que Dios le está hablando al pueblo en este momento de ya ellos estar prontos a apoderarse de la tierra prometida. En Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 5 en adelante, Dios le dice al pueblo lo siguiente. Mire esto. Y normalmente cuando Dios se dirigía al pueblo, en muchas ocasiones, no sé si en esta ocasión específica así ocurría o estaba ocurriendo, en la mayoría de los casos cuando Dios se dirigía al pueblo le hablaba específicamente a los padres de las tribus de la casa de Israel. ¿Oyó eso? A los padres de las tribus de la casa de Israel. Entonces, él en este pasaje bíblico le dice así al pueblo, le dice: tú Israel, tu nación, tu pueblo, tu hombre, tu líder, tu jefe de esta tribu, esta casa, esta familia específica, escucha bien lo que te voy a decir. Esto es lo que yo quiero que tú hagas como hombre, como familia, como tribu, como nación. Esto es lo que yo quiero que hagas. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y miren lo que dice el 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿en dónde? Estarán sobre tu corazón. ¿Y qué vas a hacer con ellas? Y las repetirás ¿a quiénes? ¿A quiénes se las vas a repetir? A tus hijos. Y miren específicamente lo que Dios le dice al pueblo, cómo le va a hablar a los hijos. Le va a hablar estando en la casa. Escucha bien, estando en la casa. En tu casa, tú le vas a hablar estas palabras ¿a quién? ¿A quién? A tus hijos. Estando en tu casa, le vas a hablar estas palabras a tus hijos. Y aparte de la casa, lo vas a hacer cuando estés en el camino. Y también al acostarte, vuelves a hablarle las palabras. Y cuando te levantes. Miren qué específico es Dios. Escuche bien. Hemos indicado de que el Hijo experimenta a Dios. Escuche bien. El Hijo experimenta a Dios conforme ese Hijo ve la imagen de Dios en el Padre. Dios sabía eso. Dios sabía la importancia en el hogar, en el seno, en la familia. Él sabía la importancia de que su imagen estuviera presente en la figura del Padre, porque de acuerdo a la imagen de Dios en la figura del Padre, ese hijo iba a tener una experiencia con Dios. Para que la devoción a Dios, la búsqueda de Dios, la obediencia a Dios fuera continua de generación en generación, sin que esa relación fuera cortada. Y él le dice claramente, bueno, si usted lee los primeros versículos, la Reina Valera dice, esta expresión dice, oye. Y bueno, si en las películas le damos crédito en muchas ocasiones en cómo ponen el efecto de la voz de Dios. Fuerte, como estruendo, dice la Escritura, ¿de qué? De muchas aguas. Porque hay cosas en nosotros que necesitamos aprender, necesitamos escuchar, necesitamos asimilar que Dios no necesita hablarnos de esa forma. Porque esto es un asunto de vida o muerte, esto es un asunto de bendición o de maldición. Y si no fuera así, pues entonces mire la sociedad cuando camina sin Dios. Un pensador dijo en un momento dado, cuando se está llevando a cabo el debate de la existencia de Dios, dice lo siguiente: si Dios no existe, entonces la moralidad no es necesaria. Si Dios no existe, la moralidad no es necesaria. Y nos damos cuenta de que la moralidad es necesaria en nuestras vidas. Nos damos cuenta que la moralidad es necesaria en el hombre, en la mujer, en la familia. Porque cuando no hay moralidad, eso es lo que ocurre. Una persona llena de violencia, llena de enojo, llena de ira, porque quería seguir, ¿verdad?, unas directrices de una marcha de protesta en enojo, en ira, en rencor, en una actitud de venganza, sin pensar en una familia, en un ser humano. A sangre fría le quita la vida. Entonces, si la sociedad no quiere vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido, pues esas son las consecuencias. Pero los que queremos, los que creemos, los que entendemos que esto es muy importante, a eso Dios le dice: oye, escucha, presta atención, esto es muy importante para tu vida. Y le dice: oye Israel, Jehová tu Dios uno es, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego dice: y esto, escucha, y esto, ¿qué vas a hacer?
lo vas a repetir, lo vas a hablar, lo vas a enseñar. Bueno, inclusive dice, estas palabras tienen que estar ¿en dónde? Sobre tu corazón. Estas palabras que yo te digo hoy tienen que estar en tu corazón. Porque de acuerdo a lo que hay en el corazón, así somos, así pensamos, así actuamos, así reaccionamos. Cristo lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo a lo que hay en el corazón, así uno es. Entonces Él dice, ámame y que estas palabras estén ¿en dónde? ¿En dónde? Díselo que está a tu lado, que las palabras de Dios estén ¿en dónde? Díselo que está a tu lado, que las palabras de Dios estén ¿en dónde? En tu corazón. ¿Y qué vas a hacer con esa palabra? Y las vas a ¿qué? A repetir. ¿A quién? ¿A quién se las vas a repetir? A tus hijos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Eso mismo. En otras palabras, no pierdas tiempo. Escucha bien, no pierdas tiempo. En otras palabras, hombre, no te distraigas. Porque nosotros los hombres somos muy distraídos. ¿Sí o no? No te distraigas. Esa es tu responsabilidad. Ámame y que la palabra que yo te doy hoy esté ¿en dónde? En tu corazón. Para que la palabra esté en el corazón, tú tienes que meditar en la palabra, tú tienes que leer la palabra, tú tienes que memorizar la palabra. ¿Saben que cuando Dios le dijo a Josué, estas palabras que yo te doy hoy, ¿verdad? Van a estar en tu vida, y entonces le dice, ¿y meditarás qué? ¿Meditarás qué? De día, le dice, medita en ella de día y de noche. ¿Sabe que la palabra meditar ahí se refiere a memorizar? Porque si la memorizas, está en tu corazón. Amén o amencito, ¿están conmigo? Oye, ámame, que la palabra esté en el corazón y enséñala a tus hijos. Miren ese formato de Dios. Miren ese modelo de Dios para paternidad responsable. Ámame, que mi palabra esté en tu corazón y enséñale a tus hijos. Por eso estoy indicando que Dios sabía esa verdad fundamental de que el niño experimenta a Dios conforme a cómo ve la imagen de Dios en su padre. ¿Y por qué esto es importante? Por todo lo que ya he explicado. Porque en un momento de la historia, Dios iba a buscar a un hombre que iba a ser, escuche, el tutor de Emanuel. En un momento de la historia, como dice el libro de Crónicas, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder y favor para aquellos que tienen un corazón perfecto. En un momento dado de la historia, Dios iba a buscar a un hombre, no cualquier hombre, no cualquier persona. Por los próximos 10 minutos me voy a concentrar en la persona de José. Porque en la celebración navideña, ¿verdad?, nos gozamos con el anuncio de los ángeles, el nacimiento de Cristo, lo que el ángel le dijo a María y todo lo demás, y muy poco crédito le damos a José. Pero yo quiero hoy darle crédito a José para darle fundamento a que la esperanza es personificada en el carácter de José. ¿Están conmigo? En un momento dado de la historia, Dios iba a buscar a un hombre, y miren la responsabilidad que iba a tener ese hombre. Él iba a ser conforme a la costumbre, conforme a la ley, conforme a la tradición. Él iba a ser el tutor del Dios encarnado. Porque la responsabilidad de manifestar la imagen de Dios a la siguiente generación estaba en el hombre.
Y en un momento de la historia Dios iba a buscar a esa persona que tuviera un corazón, una personalidad, un carácter que en cada área de su vida reflejase la misma, escucha bien, la misma imagen de Dios. Ahora, la Biblia cuando habla de los atributos de Dios, uno de los atributos muy escuchados de Dios es el siguiente: Dios es justo. Dígalo conmigo, Dios es. Ok, cuando hablamos de Dios y de sus atributos y todos los que Él tiene, omnipotente, omnipresente, santo, infinito, etcétera, etcétera, muchos, ¿verdad?, de los atributos de Dios que son mencionados, los conocemos, y entre uno de ellos es que Dios es justo. Cuando dice la Escritura que Dios es justo, lo que está explicando es lo siguiente: que todo juicio que Dios emite es correcto, es verdadero, es veraz. En otras palabras, Dios siempre tiene la razón. Su juicio es justo. Entonces, si eso es parte de un atributo de Dios, escucha, si eso es uno de los atributos de Dios, e inclusive es parte de la imagen de Dios, es parte de la sustancia de Dios, es parte del ser de Dios, ¿saben que Dios iba a buscar una persona que fuese ¿qué? Justa, aun cuando dice la Escritura que no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo? Alguien iba a hacer la diferencia. Y podemos ahí teológicamente debatir, pero eso no lo podemos tener en esta tarde, porque yo dije que iba a ser breve, y también ese tipo de tema es para la clase de Franklin en la Escuela de la Vida Cristiana. Para la mía no, yo hablo de otras cosas. Ese es Franklin allá con su doctrina cristiana y su teología, y que a él le gusta hacer las cosas difíciles. Pero Dios iba a buscar a una persona, escucha bien, que tuviera esa característica, ese carácter de lo que es ser ¿qué? Dígalo, ¿ser qué? Ser justo. ¿Están conmigo, amados? ¿Están conmigo? Entonces, cuando usted va al libro de Mateo, vaya conmigo al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 1. Mire esto. Dice la Escritura. Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Okay. Claramente usted necesita hacer una pausa ahí, porque específicamente nos está diciendo la Escritura Mateo iba a describir quién en ese momento había nacido. Y él utiliza el nombre de Cristo en esa frase, bueno, en ese nombre, en esa palabra, Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo. El nombre de Jesús en hebreo es Josué. ¿Por qué razón? Porque lo que significa el nombre significa Jehová es ¿qué? Salvación. El nombre de Jesús en hebreo es Josué. El nombre de Josué en griego es Jesús. Jehová es salvación. Pero aparte de eso, él le dice Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo? El ungido. Diga conmigo, el ungido. ¿Están conmigo? El ungido. Entonces, él combina Jehová es salvación, al mismo tiempo el ungido de Dios. Él está hablando ahí claramente y específicamente a la mente judía, a quien Mateo le escribe. Le está hablando, este fue el nacimiento del Mesías prometido. Se dio de esta forma. ¿Están conmigo? Y dice,
María, estando desposada, María su madre, ¿con quién? Con José, antes que se juntasen, en otras palabras, antes que su relación matrimonial fuese consumada, antes de que se juntasen, dice que se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Y mire lo que dice el 19. José su marido, ¿cómo era qué? Justo. La versión del hermano dice un hombre ¿qué? Bueno. Un hombre bueno. Y habíamos leído, no hay ni siquiera uno ¿qué? Bueno. En otras palabras, a lo que es la herencia pecaminosa desde Adán. Eso es a lo que se refiere Pablo. Pero aquí cuando dice José, ¿cómo era qué? Justo. La palabra justo en griego significa, viene de la palabra griega que significa dicarios, y dicarios es alguien que cumple, escuche bien, alguien que cumple toda, diga conmigo, toda, alguien que cumple toda la ley de Dios. Alguien que cumple toda la ley de Dios. Por eso te estoy diciendo que cuando Dios va a buscar quién iba a ser el tutor de Cristo, del niño, de luego el toddler, y después del toddler, ¿qué viene? El preadolescente, el adolescente. No podía hacer cualquier cosa porque él sabía, la imagen mía tiene un impacto en la vida del niño, aún tratándose de Emanuel. Y dice justo, dicarios, alguien que cumple toda la ley de Dios. Como era justo, no quería infamarla, y entonces ¿qué iba a hacer? Él la iba a dejar secretamente. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Miren lo que está ocurriendo. Normalmente, digo normalmente porque no era la tendencia al 100%, normalmente cuando Dios hablaba, le hablaba al hombre. Decía, este es mi plan, este es mi propósito, y si era un profeta, entonces el profeta le decía, así está diciendo Dios. Y esa era la tendencia, excepto tal vez en el caso de Sansón, que, ¿verdad? Su padre Manoa, cuando le hablaron, ¿verdad?, del nacimiento de Sansón, pues él no estaba ahí, sino que le habló el mensaje a la mujer. Pero cuando usted mira todos los libros, ¿verdad?, de la Escritura, especialmente los profetas, todos son que hombres. Dios le hablaba constantemente al hombre, y el hombre era responsable de comunicar al resto de la familia, de la descendencia, la palabra de Dios y el propósito de Dios, porque Dios le dijo a los hombres en Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 5 en adelante, y esto que yo te enseño, que yo te hablo, va a estar en tu corazón, y tú eres responsable de hablarlos a la siguiente generación. Amén o amencito. Entonces, cuando María, ¿verdad?, viene con la historia, ¿sabes qué? José, vino un ángel del cielo y me dijo estas palabras, y yo estoy en estado de embarazo. Pues tal vez para José eso fue un poco, ¿verdad?, confuso, y es normal. Y si María había estado embarazada antes de ella estar casada, la ley decía que había que apedrearla. Pero había algo de justicia, había algo de bondad, había algo de ternura en el corazón de José. Y entonces cuando José está pensando dejarla secretamente, miren lo que hace Dios. Dios comenzó a tratar con la vida de José. Y le habla en sueño y le dice, no tengas temor de tomar a María por mujer. Porque lo que en ella hay o es concebido es por ¿quién? Por el Espíritu Santo de Dios. No tengas temor. Entonces Dios le habló a José. Entonces José comenzó a entender el plan de Dios con relación al Mesías y
lo que era en la vida de José la esperanza. La esperanza. Y de ahí en adelante, en 3 ocasiones, Dios le habla a José. José, va a nacer el niño, ¿verdad? Es del Espíritu Santo, no tengas temor. Ok, pues vamos al proceso. Y entonces entró en el proceso. José, viene la matanza de los niños, huye a Egipto. Dios le habla a José y José le dice a María, Dios me ha hablado, tenemos que huir a Egipto. Egipto no es una buena tierra, María, pero si Dios me ha dicho, Dios me ha indicado, Dios me ha dado instrucciones, yo humildemente voy a ser obediente a lo que Dios me ha hablado, porque Dios me lo ha mostrado así. Así que no tengamos temor, porque nuestra vida está cubierta por el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Así que vamos a Egipto, aunque la tierra de Egipto no sea la mejor tierra, pero Dios allí nos va a guardar y va a preservar nuestra vida y nos va a dar provisión de todo lo que necesitamos. Y él le habla y le dice, va a Egipto. Entonces, luego que terminó lo de la matanza de los niños, más adelante vuelve nuevamente. Dios le habla ¿a quién? A José, y le dice, regresa, porque los que han procurado mal para el niño han muerto. Regresa entonces, y él regresa, y se ubicaron en la ciudad de Nazaret, en donde Jesús aprendió el oficio de la carpintería, porque su padre como tutor de él era carpintero y le transmitió lo que él sabía, se lo transmitió a Cristo. Y entonces claramente la Escritura dice que Cristo crecía en estatura, en gracia para con Dios y también para ¿quién? Los hombres. Entonces el ambiente, escucha bien, el ambiente de crecimiento y desarrollo, de vida espiritual, de vida profesional, de responsabilidad social, Cristo lo tuvo muy presente, su crecimiento y desarrollo, porque su padre fue un gran ejemplo para su vida, todo lo que le instruyó, todo lo que le enseñó, y porque José cumplía claramente lo que nosotros leímos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 en adelante. Estas cosas le vas a hablar a tus hijos. Y piensa en la escena, el niño Jesús comiendo pan, pescado y tomando agua, sentado a la mesa, y José hablándole de la Escritura, de la historia del pueblo, e inclusive de todo lo que ocurrió en Egipto y lo que era esa noche, verdad, de el Cordero de la Expiación. Amén, amados. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Vamos a estar en la posición de pies. Traté de ser lo más específico posible. Espero que usted haya entendido lo que hemos hablado. Pero si no, esto es lo que yo necesito que usted se lleve. Para lo que les guste anotar, tome apunte de esto. Y nos vamos. Escuche bien. La esperanza se personifica en el carácter y se manifiesta en el hogar del justo. La esperanza se personifica, toma lugar, es parte de tu persona, es parte de tu ser. Y como hemos hablado desde la primera enseñanza, es muy saludable vivir en esperanza. La esperanza se personifica en el carácter, en tu persona, en tu ser, y se manifiesta en el hogar ¿de quién? Del justo. Del justo. Del justo. Entonces, ¿cómo
como padres, viendo la escena del nacimiento, la elección de José como tutor de Cristo, viendo y pensando en esa escena, nosotros, especialmente aquí los hombres, tenemos el llamado, tenemos el reto, especialmente si somos personas de fe, si somos personas que le damos valor a la fe, si somos personas que decimos, Dios, tú tienes que ser el capitán de mi vida, yo no puedo vivir mi vida al garete y como yo quiero. Especialmente a ese tipo de persona yo le hablo, el que no, pues esa es tu decisión. Pero si tú eres aquel que dice, wow, impactar la siguiente generación está muy centrada en cómo esa generación ve la imagen de Dios en mi persona, en mi ser. Pues entonces aquí es donde podemos ser humildes, tomar la decisión de la humildad y decir, Dios, yo me humillo a ti. Y yo puedo ver en el carácter de José un hombre completamente humilde. Dios le habló y él hizo, sin cuestionarle a Dios. Entender que Dios habla y discernir la voz de Dios. Yo veo en José ese tipo de persona, un hombre humilde, un hombre sensible, esa es una buena palabra, un hombre sensible a la voz de Dios. Y cómo llevó a cabo al pie de la letra en lo que era su responsabilidad como padre, en darle a el niño Jesús una educación muy fundamental, muy importante, muy espiritual, que Cristo necesitaba escuchar de José. Entonces ahí es donde yo miro la escena y digo, esto es un llamado de Dios también para mi vida, es un llamado de Dios para mí, es un llamado de Dios para ti, específicamente si tú eres una persona que has tomado una decisión con pasión de buscar a Dios, acercarte a Él y aprender de Él las cosas buenas que Él quiere comunicarte a tu vida. Y el hecho de saber que en esa actitud, pues, lo que es tener esperanza en esta sociedad se manifiesta en el hogar del justo, en la casa del justo. Y que hoy el cielo pueda mirarnos a nosotros y decir, Hiram el justo, José el justo, Oscar el justo. Francisco el justo. Que se manifieste en ese hogar la esperanza en medio de toda esta crisis que estamos viviendo. Y que en el cumplimiento del tiempo todo lo que Dios tiene para tu casa, para tu familia, tome lugar. Pero escucha bien, es y se da en el cumplimiento del tiempo. Hay un tiempo específico de Dios. Hay un tiempo específico de Dios. Bueno, la Biblia lo dice claramente, en el cumplimiento del tiempo nació Cristo. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para redimir a los que estaban bajo la ley. Y conforme, ¿verdad?, al propósito de Dios, dice, los adoptó como hijos. Ahí está usted y yo. Amén. Entonces, una vez más, escucha una vez más.
La esperanza se personifica en el carácter, en la persona. Porque conforme al carácter tuyo, entonces la imagen de Dios toma lugar. Se personifica en tu carácter y se manifiesta en el cumplimiento del tiempo, se manifiesta en la casa del justo. Amén.